¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no existieran los 10 mandamientos? No estamos hablando de una simple lista de normas. Estamos hablando de los pilares que sostienen el sentido moral de la humanidad. Imagínate un mundo donde todo es permitido: mentir, robar, traicionar, donde la verdad y el respeto han sido enterrados. Un mundo sin límites, sin barreras, sin consecuencias. ¿Pero qué precio pagaría la humanidad por esa libertad absoluta? Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir los horribles secretos y las consecuencias escalofriantes de un mundo sin estos principios fundamentales. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguno de estos temas que revelan lo que muchos prefieren callar. Dale like al video y asegúrate de estar atento, porque lo que te espera a continuación podría cambiar tu visión del mundo para siempre. Sin los 10 mandamientos, ¿qué sería de la verdad? Primero, imaginemos un mundo sin el mandamiento que prohíbe dar falso testimonio. Este mandamiento, que nos llama a vivir en la verdad, se convierte en la primera barrera derribada. ¿Qué sucede cuando la verdad deja de existir? La mentira y el engaño serían la norma, y la confianza, un valor olvidado. En cada rincón de la sociedad, desde las relaciones más personales hasta los sistemas judiciales, la mentira y la manipulación serían armas comunes. ¿Te imaginas confiar en alguien sabiendo que la traición es algo normal? Es un mundo donde las personas viven en constante paranoia, incapaces de saber en quién confiar, creando una sociedad llena de desconfianza y sospecha. Sin la verdad, los lazos que nos unen se desmoronan. Los gobiernos, instituciones y familias mismas colapsan, pues se construyen sobre un delicado equilibrio de confianza. ¿Qué tipo de relaciones podemos construir cuando la traición es una simple herramienta? Este es solo el principio de un descenso que deja cicatrices profundas en el alma humana. Ahora, hablemos del mandamiento que prohíbe matar. Sin esta barrera moral, la vida humana perdería su valor. Nos enfrentaríamos a una sociedad donde la violencia se convierte en una herramienta común para resolver conflictos. Las personas que hoy consideraríamos seguras o protegidas se verían amenazadas a cada momento. Cada desacuerdo, cada diferencia, podría acabar en tragedia. La vida misma perdería su sentido y valor, transformando el mundo en un lugar peligroso, donde el miedo y la inseguridad gobiernan. Sin este mandamiento, el respeto a la vida se convierte en un lujo, una opción. Es un mundo donde la supervivencia se impone por encima de la compasión y donde la frialdad reemplaza a la empatía. En cada esquina acecharía el peligro, y el más fuerte dictaría las reglas. ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad? ¿Es esto lo que queremos para las futuras generaciones? El colapso de la familia, sin el mandamiento de honrar a los padres. En un mundo sin los 10 mandamientos, incluso la estructura familiar, ese núcleo donde aprendemos valores y principios, se debilitaría hasta desaparecer. Sin el mandamiento que llama a honrar a los padres, la familia deja de ser un refugio seguro. Las generaciones jóvenes pierden respeto hacia sus mayores y las familias se desintegran, dejando a los individuos sin un sentido de pertenencia o guía. La falta de respeto y gratitud hacia quienes nos formaron crea individuos aislados y desconectados, cada uno buscando solo su propio interés. Imagina una sociedad donde la sabiduría de los mayores ya no se transmite, donde cada generación empieza desde cero, sin aprender de los errores y éxitos del pasado. Esto genera una humanidad rota, donde la historia y los valores se pierden en el tiempo, y el egoísmo se convierte en el único motor. El imperio del deseo, un mundo sin respeto por lo ajeno. Sin el mandamiento que prohíbe la codicia y el robo, la envidia y la avaricia se vuelven virtudes. En este mundo, todos persiguen los bienes y el éxito del otro. ¿Qué queda cuando todos buscan tomar lo que no les pertenece? No hay estabilidad, no hay paz, solo una competencia insaciable que destruye a quien sea necesario para alcanzar la cima. Las relaciones humanas se transforman en competencia constante, y la felicidad solo parece posible al despojar a otros de lo que poseen. Un mundo donde la satisfacción depende de arrebatar lo que otros han construido no es un mundo de paz, sino de guerra y de caos. ¿Te das cuenta de la profundidad de la decadencia que resultaría de vivir sin estos principios? Esta serie de horrores apenas nos muestra una fracción del precio que la humanidad pagaría al ignorar estos mandamientos. Mantente atento. Lo que viene a continuación explora aún más de estas impactantes consecuencias.
La pérdida del amor genuino, un mundo sin el mandamiento de no cometer adulterio. ¿Qué pasa con las relaciones de pareja? Sin el mandamiento que condena el adulterio, la fidelidad se convierte en un valor olvidado. El compromiso deja de ser sagrado, y las relaciones pierden su sentido de lealtad y respeto. Las promesas entre las personas ya no tienen valor, y la idea de para siempre se convierte en una fantasía imposible de alcanzar. En este mundo, el amor verdadero es una ilusión que pocos logran experimentar. Las parejas ya no construyen juntos un camino de vida, en cambio, viven en constante desconfianza, sabiendo que la traición es algo cotidiano y aceptado. Las familias se fragmentan, y los hijos crecen en hogares rotos, sin la estabilidad emocional que surge de un entorno basado en el amor y la fidelidad. Imagina una generación entera que crece sin un modelo de amor comprometido. El concepto de familia como refugio seguro simplemente se disolvería. Un abismo de insatisfacción, cuando el deseo gobierna. Sin el mandamiento de no codiciar, el deseo desenfrenado se convierte en la norma. Las personas ya no se conforman con lo que tienen, sino que miran continuamente hacia lo que tienen los demás. En este mundo, el valor de una persona depende de sus bienes, y la insatisfacción se convierte en una epidemia emocional. Nadie está contento, nadie siente gratitud, solo hay un deseo constante por poseer más y más. Esta codicia provoca una mentalidad de competencia brutal, donde cada logro y cada posesión de otros genera envidia. Las personas sacrifican sus propios valores para alcanzar el éxito a cualquier costo, y la paz interior desaparece, dejando un vacío imposible de llenar. ¿Qué tan lejos estamos de esta realidad? ¿Acaso no vivimos en una época donde muchos persiguen la felicidad material sin descanso? Y si hablamos de lo sagrado, en un mundo sin el mandamiento de no tendrás otros dioses, ¿qué ocuparía el lugar de lo divino? El dinero, el poder, el placer, todo se convierte en un ídolo, y la espiritualidad genuina desaparece. Las personas buscan desesperadamente algo que les dé sentido, pero en lugar de encontrar respuestas profundas, se entregan a la adoración de lo superficial y efímero. Sin un propósito espiritual, la humanidad queda atrapada en una búsqueda interminable de bienes materiales y placeres fugaces, que solo llevan a una existencia vacía. El alma pierde su dirección, y lo que alguna vez fue sagrado se convierte en una burla. ¿Qué pasa cuando lo eterno ya no importa, y solo queda la satisfacción inmediata? Es un mundo sin paz, sin trascendencia, donde lo único que importa es el ahora. La ruptura del descanso y el caos en nuestras almas. Sin el mandamiento del día de reposo, la humanidad se vería envuelta en una carrera sin fin. No habría un momento de pausa, un instante para reflexionar sobre nuestras vidas y nuestro propósito. Sin ese día sagrado, nos convertimos en esclavos del trabajo y del logro, incapaces de detenernos y recargar nuestras almas. El día de reposo no es solo un descanso físico, es un momento para conectar con algo más grande, para renovar la esperanza y la fe. Sin esta pausa sagrada, la vida pierde su ritmo y se vuelve una monotonía desgastante. Las personas vivirían en un estado constante de agotamiento, sin tiempo para el espíritu ni espacio para la reflexión. ¿Cómo podríamos sobrevivir sin ese respiro que nos devuelve a nuestra esencia? Estos mandamientos no son simplemente normas, son las bases de una sociedad humana. Sin ellos, el mundo se convierte en un lugar frío, despiadado y vacío. No te vayas todavía, porque en la siguiente parte descubrirás cómo cada uno de estos mandamientos es mucho más profundo de lo que imaginamos, y lo que nos depara si seguimos alejándonos de ellos. El fin de la identidad y la dignidad humana. Este mandamiento, que nos alerta sobre no crear ídolos, no solo advierte sobre dioses falsos, sino sobre el peligro de perder nuestra identidad. En un mundo donde creamos ídolos de personas, cosas o ideales, la dignidad humana se disuelve en el culto a lo superficial. ¿Qué sucede cuando nuestras aspiraciones dejan de ser internas y genuinas, y se convierten en una competencia para alcanzar estándares impuestos? Sin este mandamiento, cada persona pierde su verdadero valor y se convierte en una simple pieza dentro de una maquinaria de vanidad. La identidad individual se reemplaza por imitaciones huecas y un afán por cumplir con expectativas impuestas. Las personas ya no buscan ser mejores versiones de sí mismas, sino encajar en moldes artificiales, adorando ídolos que no aportan nada a su esencia. En lugar de encontrar fortaleza en su identidad, caen en la trampa de perseguir estereotipos, perdiendo el sentido de quiénes son en realidad.
La devastación de la gratitud y el respeto por lo ajeno. Ahora imagina un mundo donde no existe el mandamiento de no codiciarás la casa de tu prójimo. Sin esta advertencia, la envidia y la insatisfacción se vuelven emociones comunes y aceptadas. Las personas no viven con lo que tienen ni valoran lo que poseen, sino que siempre miran lo que otros han logrado o adquirido, creando un ciclo interminable de frustración y resentimiento. En este mundo, la gratitud se convierte en un concepto inexistente, y la paz interior se esfuma. Sin una barrera contra el deseo excesivo, las personas viven una vida de constante comparación y ansiedad. Lo que los demás tienen se convierte en un objetivo obsesivo, y así se derrumba la posibilidad de disfrutar lo que uno posee. Es un mundo donde la alegría personal depende de arrebatar o igualar los logros ajenos, y donde el verdadero bienestar se convierte en una ilusión lejana. El egoísmo como norma, no tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento no solo habla de palabras, también se refiere a vivir con respeto y reverencia por lo sagrado. En un mundo donde la santidad ya no se respeta, las personas actúan con una falta de responsabilidad hacia los valores más profundos. El egoísmo se vuelve el único motor de la conducta humana, ya que no hay límites ni conciencia de lo que es verdaderamente importante. La humanidad se convierte en un lugar frío, desprovisto de sentido, donde solo lo inmediato tiene valor. Sin respeto por lo sagrado, las personas se vuelven indiferentes al sufrimiento de los demás, ya que todo se mide solo en términos de satisfacción propia. ¿Qué sucede con la humanidad cuando ya no tenemos nada más elevado que nosotros mismos en lo cual creer? La falta de reverencia nos lleva a vivir sin propósito, sin aspiraciones a algo más grande. La moral y los principios se convierten en simples opiniones personales, y el caos moral se convierte en la norma. Un abismo sin retorno, el precio de ignorar estos principios. Hemos recorrido cada uno de los 10 mandamientos, imaginando un mundo donde estos principios fundamentales desaparecen. Lo que vemos no es un simple desorden, sino una humanidad transformada en una versión decadente y vacía de sí misma. Es un mundo que ha perdido su esencia, su compasión, su respeto, y su sentido de comunidad. Los valores se disuelven en el egoísmo, la violencia y la avaricia. La humanidad, al rechazar estos principios, elige un camino donde todo lo que realmente importa se desvanece. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Estos mandamientos no solo regulan la conducta humana, son la esencia que nos mantiene conectados, que nos hace humanos. Si seguimos ignorándolos, estamos a un paso de vivir en un mundo donde la desesperanza y el vacío dominan cada rincón de la sociedad. ¿Qué harías tú en un mundo sin estos principios? ¿Te unirías a la corriente o lucharías por preservar la verdadera humanidad? No te vayas aún. En la siguiente parte exploraremos cómo estos principios han moldeado la historia y la cultura de la humanidad, y por qué ignorarlos podría costarnos mucho más de lo que imaginamos. La historia nos advierte, sin principios, el caos es inevitable. A lo largo de la historia, hemos visto sociedades florecer y colapsar, y algo se mantiene constante en todos estos casos: aquellos pueblos que abandonaron sus principios, que ignoraron las reglas morales y éticas que los sostenían, terminaron consumidos por su propio caos. La historia nos ofrece una advertencia. Desde los imperios que cayeron por su decadencia hasta las civilizaciones que sucumbieron a la corrupción, vemos un patrón claro. Cuando los límites desaparecen, la destrucción es inevitable. Imagínate una humanidad que ha olvidado las lecciones del pasado, que decide vivir sin los pilares que sostienen el equilibrio y el respeto. Cuando los mandamientos se ignoran, lo que sigue es un abismo. Nos volvemos vulnerables a nuestros peores impulsos, y cada persona se convierte en una amenaza para la otra. ¿Realmente queremos repetir los errores de aquellos que vinieron antes de nosotros? Los 10 mandamientos, más que leyes, un pacto con lo sagrado. Estos mandamientos no son simples reglas, son un pacto que la humanidad ha hecho para mantenerse alineada con lo que es justo y bueno. Son una conexión con algo superior, con la idea de que existe un orden moral en el universo. Ignorarlo significa romper ese pacto y lanzarnos hacia una existencia sin rumbo. Sin los mandamientos, no solo abandonamos los principios, sino también nuestra conexión con lo sagrado. La sociedad se vuelve meramente funcional, sin propósito ni aspiraciones elevadas.
Cuando perdemos esta conexión, nos reducimos a seres que solo buscan satisfacer deseos inmediatos y satisfacer necesidades superficiales, sin pensar en el bien común ni en el propósito de nuestra vida. La humanidad sin estos valores se convierte en una sombra de lo que realmente es. Nos deshumanizamos, y lo que queda es solo una masa sin dirección ni compasión. El precio de un mundo sin mandamientos, la deshumanización absoluta. Si continuamos por este camino, no es difícil imaginar las consecuencias, un mundo donde la moral ya no existe, donde las personas actúan por instinto y no por conciencia, donde el poder y el placer son los únicos valores. La bondad, la generosidad, el respeto se convierten en virtudes olvidadas. Sin estos principios, la humanidad pierde su esencia, y la brutalidad se convierte en la nueva norma. Cada mandamiento quebrantado es un paso más hacia nuestra propia destrucción, hacia un mundo donde el valor de una vida se mide en función de su utilidad, y donde el amor verdadero es reemplazado por un egoísmo destructivo. Si seguimos ignorando estos valores fundamentales, estaremos firmando nuestro propio final, condenándonos a una existencia vacía y sin esperanza. ¿Te das cuenta de lo profundo que es este riesgo? No son solo palabras antiguas, son las líneas que separan la civilización del caos, la humanidad de la bestialidad. Quédate hasta el final, porque en la próxima parte exploraremos cómo estos mandamientos han influido en la cultura, la filosofía y las bases mismas de nuestra sociedad. Los 10 mandamientos son más que antiguas reglas religiosas, se han convertido en la base que influye, aunque no siempre lo notemos, en nuestras decisiones, en la manera en que vivimos y en la estructura de las sociedades modernas. Desde las leyes hasta los valores que nos enseñan desde niños, estos principios son un marco silencioso, pero poderoso, que guía nuestras vidas. Sin estos mandamientos, incluso los conceptos de justicia y moralidad pierden sentido. Imagina si cada decisión estuviera marcada únicamente por el beneficio propio, sin preocuparse por el bien común o por lo que es justo. Cada transacción, cada interacción, cada relación se volvería un juego de manipulación y ventaja, donde nadie está realmente a salvo. La protección de la ley y el respeto mutuo se desmoronarían, y lo que seguiría sería un conflicto constante, una lucha interminable por dominar o ser dominado. La moralidad en un mundo sin mandamientos, una ética deformada. Sin estos pilares, el concepto de bien y mal se vuelve relativo y subjetivo. Sin un estándar que marque el camino, la moralidad se distorsiona, se adapta a conveniencia de cada individuo o grupo. Lo que alguna vez fue condenable se convierte en aceptable, y lo que era honorable pierde todo su valor. Así, las sociedades se desintegran, y lo que queda es un caos moral donde el poder dicta lo correcto y no los principios. ¿Te imaginas una sociedad donde el bien y el mal se definen según los intereses de unos pocos? Sin mandamientos que nos guíen, la verdad, la justicia y la integridad se convierten en piezas intercambiables, manipuladas a conveniencia. La moralidad se convierte en un arma, y las personas, en víctimas de un sistema sin alma. El impacto en la cultura, obras de arte, literatura y filosofía que desaparecerían. A lo largo de la historia, los 10 mandamientos han inspirado no solo leyes, sino también la cultura en su conjunto. Sin ellos, la literatura, el arte y la filosofía misma perderían su profundidad. Obras maestras que reflexionan sobre la vida, el bien, el mal, el arrepentimiento y la redención simplemente no existirían. Los grandes temas que conectan a la humanidad, como la justicia, la fe y la lucha interna del ser humano, perderían su sentido. Sin estos principios, ¿de qué hablarían los poetas, los filósofos, los artistas? ¿Qué sentido tendría el arte sin la búsqueda de lo bueno, sin la reflexión sobre lo correcto? La cultura se vaciaría de significado, y nuestras expresiones más profundas se convertirían en representaciones superficiales, desprovistas de propósito. Las consecuencias en las generaciones futuras, un legado perdido. Pero el impacto no termina aquí. Las generaciones futuras también se verían afectadas de manera drástica. Al eliminar estos principios, dejamos a las nuevas generaciones sin una brújula moral, sin un camino claro sobre cómo vivir sus vidas. Crecen en un mundo donde la moralidad es opcional, donde cada quien define su propio bien y mal. ¿Qué clase de mundo les estamos dejando? Un lugar donde no existe el concepto de respeto mutuo, donde los lazos familiares y sociales se han roto, y donde la vida es una constante búsqueda de satisfacción personal sin ningún límite. Sin estos mandamientos,
Cada generación se convierte en un producto de la confusión y la desesperanza, sin dirección ni propósito. ¿Es posible volver atrás? ¿O estamos destinados a este destino? Llegados a este punto, tenemos que hacernos una pregunta crucial. ¿Es posible recuperar estos principios y salvar la humanidad del abismo? ¿O hemos llegado tan lejos en el rechazo de estos valores que ya no hay vuelta atrás? Nos enfrentamos a una elección: o continuamos en este camino que nos lleva a la decadencia, o regresamos a los principios que una vez nos dieron equilibrio y sentido. No te vayas todavía. En la próxima parte, exploraremos qué significa realmente vivir según estos mandamientos y cómo podemos reconstruir una sociedad que respete estos principios sagrados. Quédate hasta el final para descubrir cómo cada uno de nosotros puede marcar una diferencia en este mundo que parece haber olvidado lo que realmente importa. Hemos explorado cómo el mundo se vería sin los 10 mandamientos, y el panorama es oscuro, lleno de caos, desconfianza y pérdida de humanidad. Estos principios no son solo reglas antiguas, son la esencia que mantiene viva la compasión, el respeto y la paz en la sociedad. Al ignorarlos, no solo ponemos en riesgo nuestra moralidad, sino el futuro mismo de la humanidad. Pero aún tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Cada uno de nosotros puede decidir vivir según estos principios y ser un ejemplo para otros, recordando lo que realmente importa. No dejes que el mundo se convierta en un lugar vacío y sin propósito. Si este mensaje te ha resonado, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando verdades que otros prefieren ignorar. Dale like al video y activa la campana para no perderte el próximo contenido que revela los secretos más profundos de nuestra historia y espiritualidad. Cada suscripción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Juntos, podemos recordar y proteger lo que nos hace verdaderamente humanos.